Viena, marzo de 1936. 3 semanas después de la muerte del Dr. Wilhelm Reich, su asistente Elena Vogt recibió órdenes de destruir todo el contenido de su laboratorio privado. Pero Elena no obedeció. Escondió un cuaderno de cuero negro que Reich había mantenido bajo llave durante 20 años. En la primera página, con tinta roja, una advertencia. Este mapa nunca debe hacerse público. La medicina no está preparada. Lo que aquí se revela destruiría todo lo que creemos saber sobre la enfermedad. Dentro había algo que ningún médico había documentado jamás. Un mapa del cuerpo humano donde cada órgano estaba conectado con una emoción específica. El hígado con la ira, los pulmones con la tristeza, los riñones con el miedo, el corazón con el amor herido. Cada órgano, una emoción. Cada emoción, una enfermedad esperando manifestarse. Reich había documentado casos que desafiaban toda explicación. Pacientes con cirrosis que nunca bebieron alcohol, pero cargaban décadas de resentimiento. Mujeres con asma sin alergias, pero con duelos que nunca lloraron. Hombres con infartos y arterias perfectas, pero corazones rotos que nadie trató. En sus notas confesaba lo que nunca dijo en público. He visto cánceres desaparecer cuando el paciente perdona. He visto diabetes revertirse cuando la amargura se disuelve. La enfermedad no es invasión. Es emoción que no encontró salida y se pudrió dentro del cuerpo. Elena guardó ese cuaderno 60 años. Hoy, por primera vez, el mapa prohibido sale a la luz. Lo que vas a escuchar no son teorías. Son casos documentados de un hombre que descubrió la verdad más incómoda de la medicina. Que tu cuerpo no enferma por casualidad. Enferma por lo que sientes y no expresas. Por lo que cargas y no sueltas. Cada órgano que falla es una emoción pidiendo ser escuchada. Y esta es la verdad que tu cuerpo ha esperado que descubras. Capítulo 1. El hígado, el órgano que guarda la ira. 14 de octubre de 1952. Roberto Castelli entró a mi consultorio arrastrando un cuerpo que parecía haberse rendido. Tenía 47 años, pero aparentaba 70. Su piel había adquirido ese tono amarillento que los médicos reconocemos como sentencia. Traía bajo el brazo un sobre con análisis que confirmaban lo que su rostro ya gritaba. Cirrosis hepática avanzada, daño irreversible, meses de vida. Pero había algo en su expediente que no encajaba. Roberto Castelli no bebía alcohol, ni una gota en toda su vida. Los médicos del Hospital General de Viena estaban desconcertados. Le habían hecho pruebas de hepatitis, descartaron tóxicos, buscaron parásitos, revisaron su dieta. Nada explicaba por qué su hígado se estaba pudriendo desde dentro. Nada excepto lo que ningún médico pensó en preguntar. Me senté frente a él y en lugar de revisar sus análisis, le hice una pregunta que lo descolocó completamente. «Señor Castelli, ¿a quién no ha podido perdonar?» Su rostro se transformó. La mandíbula se apretó, los puños se cerraron. Y entonces lo vi, ese destello en los ojos que había aprendido a reconocer después de años de investigación. Era ira, ira antigua, ira fermentada durante décadas hasta convertirse en veneno. «Mi hermano», escupió las palabras como si quemaran. «Hace 23 años me robó la herencia de mi padre, me quitó todo, y nunca pagó por eso». 23 años. Durante 23 años, Roberto Castelli había alimentado ese resentimiento cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Lo había rumiado en cada comida, en cada momento de silencio, en cada vez que veía a su hermano prosperar con el dinero que consideraba suyo. Y su hígado, ese órgano que los antiguos chinos llamaban el general del ejército, había estado absorbiendo cada gota de esa rabia contenida. Lo que voy a revelarte ahora es algo que la medicina occidental se niega a aceptar, pero que las tradiciones antiguas documentaron hace miles de años.
El hígado no solo filtra toxinas físicas, filtra toxinas emocionales, y la toxina más destructiva para este órgano es la ira que no se expresa, el resentimiento que se guarda, el rencor que se alimenta en silencio. Los médicos taoístas de la antigua China mapearon esta conexión hace más de 3000 años. Cada vez que un paciente llegaba con problemas hepáticos, no preguntaban qué comía, preguntaban con quién estaba enojado. Sabían que el hígado es el órgano donde la ira se almacena cuando no encuentra salida. Y cuando esa ira se acumula durante años, el hígado comienza a endurecerse, a inflamarse, a destruirse desde dentro. La medicina moderna tiene un nombre para esto que aún no comprende del todo. Lo llaman estrés crónico y respuesta inflamatoria sostenida. Cuando sientes ira, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina. Tu hígado trabaja horas extra para procesar estas hormonas. Si la ira pasa, el hígado descansa. Pero si la ira se convierte en tu estado permanente, el hígado nunca descansa. Trabaja sin pausa hasta que colapsa. Le expliqué todo esto a Roberto. Le dije que su hermano no le había destruido el hígado. Él mismo lo había hecho, alimentando durante 23 años un fuego que solo lo quemaba a él. Su hermano seguía sano, próspero, probablemente sin pensar en Roberto ni una vez al mes. Mientras tanto, Roberto había convertido su cuerpo en la prisión donde cumplía una condena que él mismo se había impuesto. «Pero lo que me hizo fue injusto», protestó con los ojos húmedos. «Probablemente lo fue», respondí. «Pero el perdón no es declarar que lo que hizo estuvo bien. El perdón es soltar la soga que te ata a él. Cada día que no perdonas, despiertas encadenado a tu hermano. El perdón no lo libera a él, te libera a ti». Le enseñé entonces lo que llamé el protocolo de liberación hepática. No era medicina convencional, era algo más antiguo y más poderoso. Cada noche, antes de dormir, Roberto debía cerrar los ojos y visualizar a su hermano frente a él. No con odio, sino con la intención de soltar. Debía repetir estas palabras sintiendo cada una en lo más profundo. «Te libero, me libero. Lo que hiciste ya no vive en mi cuerpo. Suelto esta carga que solo me envenena a mí. Mi hígado se limpia de todo resentimiento. Mi sangre fluye libre de rencor». Debía hacerlo durante 40 noches consecutivas, sin fallar una sola. Las primeras 2 semanas, Roberto me confesó que sentía más rabia que nunca. «Es normal», le dije. «Cuando comienzas a soltar veneno antiguo, primero sube a la superficie antes de salir. No luches contra eso, déjalo pasar». En la tercera semana algo cambió. Roberto me llamó una mañana llorando, pero no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de liberación. «Anoche», me dijo, «por primera vez en 23 años, pensé en mi hermano y no sentí nada. Nada, como si fuera un extraño». En la sexta semana, los médicos del hospital repitieron sus análisis. Los resultados los dejaron sin palabras. Los marcadores hepáticos habían mejorado dramáticamente. El órgano que habían declarado muerto estaba regenerándose. Roberto Castelli vivió otros 31 años. Murió a los 78 de causas naturales con un hígado que funcionaba mejor que el de muchos hombres de 50. Nunca volvió a hablar con su hermano. No era necesario. El perdón no requiere reconciliación, solo requiere soltar. Esta es la primera ley del mapa prohibido. El hígado guarda la ira que no expresas. Si quieres sanar tu hígado, no busques solo en tu dieta. Busca en tu historia. Busca a quien no has perdonado. Busca qué resentimiento has estado alimentando, como si fuera un tesoro cuando en realidad es un veneno. Tu hígado no te pide que olvides las injusticias, te pide que dejes de cargarlas en su tejido. Porque cada día que guardas rencor, tu hígado paga el precio. Y él no tiene la culpa de lo que te hicieron. Capítulo 2. Los pulmones.
el órgano que guarda la tristeza. 3 de febrero de 1954. Martha Brennan entró a mi consultorio luchando por cada respiración. Tenía 38 años y cargaba un tanque de oxígeno que se había convertido en su sombra permanente. Sus pulmones se habían deteriorado tan rápidamente que los neumólogos de 3 hospitales diferentes no encontraban explicación. No fumaba. Nunca había fumado. No trabajaba con químicos. No tenía antecedentes familiares de enfermedad pulmonar. Todas las pruebas de alérgenos habían salido negativas. Sus pulmones simplemente se estaban cerrando, como si hubieran decidido dejar de recibir aire. Los médicos lo llamaban fibrosis pulmonar idiopática. Idiopática es la palabra elegante que usa la medicina cuando no tiene idea de qué está causando algo. Yo tenía una sospecha diferente. «Señora Brennan», le pregunté mientras ella luchaba por llenar sus pulmones, «¿a quién ha perdido que todavía no ha llorado?». El efecto fue inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su cuerpo se tensó resistiéndose a dejarlas caer. Apretó los labios, contuvo la respiración, y en ese gesto vi todo lo que necesitaba saber. «Mi hijo», susurró finalmente. «Thomas tenía 7 años. Se ahogó en el lago hace 4 años, frente a mis ojos. No pude salvarlo». 4 años. Durante 4 años, Martha Brennan no había llorado la muerte de su hijo. No porque no le doliera. Le dolía tanto que había decidido sellar ese dolor en lo más profundo de su ser, convencida de que si empezaba a llorar, nunca podría parar. Había construido un muro alrededor de su pecho, y ese muro estaba asfixiando sus pulmones. Lo que voy a revelarte es algo que los antiguos sanadores conocían y que la medicina moderna está comenzando a redescubrir. Los pulmones no solo procesan el aire que respiras, procesan la tristeza que sientes. Son el órgano del duelo, el lugar donde el cuerpo almacena las pérdidas que no hemos llorado. Los médicos de la antigua China llamaban a los pulmones el ministro del cielo, el órgano que conecta el interior con el exterior a través del aliento. Pero también sabían que los pulmones gobiernan la capacidad de soltar. Cada exhalación es un pequeño acto de dejar ir. Y cuando nos negamos a soltar emocionalmente, los pulmones se resienten físicamente. ¿Has notado qué pasa cuando alguien llora profundamente? Los hombros tiemblan, el pecho se sacude, la respiración se entrecorta. El llanto es un acto respiratorio. Las lágrimas son la forma en que los pulmones liberan tristeza acumulada. Cuando reprimes el llanto, obligas a tus pulmones a retener lo que necesitan expulsar, y lo que se retiene demasiado tiempo se pudre. Martha había dejado de respirar profundamente el día que Thomas murió. Inconscientemente, había comenzado a tomar respiraciones cortas y superficiales, como si respirar completamente fuera traicionar a su hijo que ya no podía hacerlo. Su cuerpo estaba replicando la asfixia que había presenciado. Sus pulmones se estaban ahogando en lágrimas no lloradas. Le expliqué lo que ningún médico le había dicho. Sus pulmones no están enfermos, Martha. Están llenos de un duelo que usted no se ha permitido expresar. Cada lágrima que contuvo está ocupando espacio donde debería haber aire. Sus pulmones necesitan que llore. No mañana, no cuando esté lista. Ahora. Ella negó con la cabeza. Si empiezo a llorar, me voy a morir. Si no empieza a llorar, respondí, sus pulmones lo harán por usted. Le enseñé entonces el ritual de liberación pulmonar. Era simple, pero requería el coraje que Martha había estado evitando durante 4 años. Cada mañana, al despertar, debía sentarse junto a una ventana abierta donde pudiera sentir el aire fresco. Pondría sus manos sobre el pecho y comenzaría a respirar profundamente, más profundo de lo que había respirado en años. Con cada inhalación debía pensar en Thomas, sus risas, sus abrazos, el olor de su cabello. Con cada exhalación
Debía soltar un sonido, cualquier sonido que su cuerpo necesitara expresar. Un suspiro, un gemido, un llanto. No contenga nada, le dije. Si las lágrimas vienen, déjelas. Si los gritos vienen, déjelos. Sus pulmones necesitan vaciarse de todo lo que usted ha guardado. El primer día, Marta me llamó asustada. Había llorado durante 2 horas sin poder parar. Le dije que eso era exactamente lo que tenía que pasar. El dique se había roto. Ahora el agua necesitaba fluir. El segundo día lloró 1 hora. El tercero, 40 minutos. Cada día un poco menos, no porque el dolor desapareciera, sino porque finalmente estaba siendo procesado en lugar de almacenado. En la tercera semana, Marta respiró profundamente por primera vez en 4 años, sin sentir que se ahogaba. Dijo que fue como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que había estado cerrado demasiado tiempo. En la 8ª semana, los médicos repitieron sus estudios. La fibrosis había detenido su avance. En algunas áreas, el tejido pulmonar mostraba signos de regeneración que catalogaron como inexplicables. Marta Brennan dejó el tanque de oxígeno 6 meses después. Vivió otros 34 años. Nunca olvidó a Thomas, pero aprendió algo que transformó su vida. El duelo no se supera evitándolo, se supera atravesándolo. Y los pulmones son el órgano que nos recuerda que soltar no es traicionar, es sobrevivir. Esta es la segunda ley del mapa prohibido. Los pulmones guardan la tristeza que no lloras. Cada pérdida no procesada ocupa espacio donde debería haber aire. Si te cuesta respirar y los médicos no encuentran causa, pregúntate qué duelo has sellado dentro de tu pecho. Tus pulmones no te piden que olvides a quienes perdiste, te piden que los honres llorándolos, porque las lágrimas que no salen por los ojos terminan ahogando el órgano que te mantiene vivo, y tu cuerpo merece respirar libre. Capítulo 3. Los riñones. El órgano que guarda el miedo. 17 de septiembre de 1957. Heinrich Müller era un hombre que había construido un imperio, dueño de 4 fábricas textiles, respetado en los círculos empresariales de toda Austria, temido por sus competidores. A sus 52 años proyectaba una imagen de poder absoluto. Pero cuando entró a mi consultorio, vi algo que sus socios jamás habían visto. Un hombre aterrorizado. Sus riñones estaban fallando. Insuficiencia renal crónica, habían dictaminado los especialistas. Necesitaba diálisis 3 veces por semana para mantenerse vivo. Los médicos culpaban a la presión arterial alta que Heinrich arrastraba desde hacía 1 década. Pero la presión alta no aparece de la nada. Algo la había disparado. Algo que ningún médico había pensado en investigar. «Señor Müller», le pregunté después de revisar su historial, «¿de qué tiene miedo?». Su reacción fue inmediata y reveladora. Se rió, una risa dura, forzada, la risa de un hombre que ha pasado toda su vida convenciendo al mundo de que no le teme a nada. «Yo no tengo miedo, doctor. El miedo es para los débiles». «Sus riñones dicen lo contrario», respondí. Lo observé en silencio durante un momento largo. Entonces, su máscara comenzó a agrietarse. Los hombros se hundieron, la mandíbula se aflojó, y la verdad salió en un susurro que apenas pude escuchar. «Tengo miedo de perderlo todo. Cada noche despierto a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando que mañana será el día en que todo se derrumbe, que los bancos me quiten las fábricas, que mis empleados me abandonen, que mi familia descubra que no soy tan fuerte como aparento. Llevo 10 años durmiendo 3 horas por noche, 10 años esperando el desastre». 10 años. Durante 10 años, Heinrich Müller había vivido en estado de alerta permanente. Su cuerpo había pasado 1 década entera preparándose para una catástrofe que nunca llegaba, pero que él estaba seguro de que vendría. Y sus riñones, esos órganos del tamaño de un puño que filtran toda la sangre del cuerpo,
Habían estado absorbiendo cada gota de ese terror nocturno. Lo que voy a revelarte es un conocimiento que los antiguos sanadores consideraban fundamental, pero que la medicina moderna ha olvidado casi por completo. Los riñones son el órgano del miedo, son el lugar donde el cuerpo almacena los terrores profundos, las inseguridades existenciales, el pánico a no sobrevivir. Los médicos de la antigua China llamaban a los riñones la raíz de la vida, la sede de la energía ancestral que determina cuánta vitalidad tenemos para enfrentar la existencia. Pero también enseñaban algo crucial: el miedo vacía los riñones. Cada vez que sientes terror profundo, tu energía renal se agota. Y cuando esa energía se agota, el cuerpo envejece prematuramente, la espalda baja duele sin explicación, las piernas pierden fuerza y la voluntad de vivir se debilita. La ciencia moderna tiene su propia versión de esta verdad. Cuando sientes miedo, las glándulas suprarrenales, ubicadas justo encima de los riñones, liberan cortisol y adrenalina. Estas hormonas están diseñadas para salvarte la vida en emergencias reales. Te dan fuerza para huir del león, para pelear contra el atacante, para sobrevivir el peligro inmediato. Pero Heinrich no estaba huyendo de ningún león. Su león era imaginario. Era la posibilidad de fracaso que su mente había convertido en certeza inminente. Y su cuerpo no distingue entre un peligro real y uno imaginado con suficiente intensidad emocional. Para sus riñones y sus suprarrenales, Heinrich había estado huyendo de un león durante 10 años sin descanso. Las suprarrenales agotadas dejan de funcionar correctamente. La presión arterial se desregula. Los riñones, sometidos a estrés constante, comienzan a deteriorarse. El filtro del cuerpo se daña porque ha estado procesando veneno de miedo durante demasiado tiempo. Le expliqué todo esto a Heinrich. Le dije que sus riñones no estaban fallando por casualidad ni por genética. Estaban fallando porque él había elegido vivir en un estado de emergencia permanente. Su cuerpo había pagado el precio de una década de noches sin sueño, de mañanas llenas de pánico, de días enteros dedicados a anticipar catástrofes que existían solo en su imaginación. «Pero los riesgos son reales», protestó. «Podría perderlo todo». «Podría», admití. «Pero aún no lo ha perdido, y mientras vive temiendo perderlo, ya lo está perdiendo. Está perdiendo su salud, está perdiendo sus noches, está perdiendo años de vida. El miedo al desastre se ha convertido en el desastre mismo». Le enseñé entonces el protocolo de restauración renal. No era solo medicina, era una reprogramación completa de su sistema nervioso. Cada noche, antes de dormir, Heinrich debía colocar sus manos sobre la zona lumbar, justo donde se ubican los riñones. Debía respirar profundamente enviando el aire hacia esa zona, imaginando que con cada inhalación sus riñones se llenaban de calma líquida, de seguridad, de confianza. Con cada exhalación debía soltar el miedo acumulado, visualizándolo como un humo oscuro que abandonaba su cuerpo. Mientras hacía esto, debía repetir estas palabras: «Estoy seguro, estoy sostenido, la vida me apoya, suelto el miedo que ya no me sirve, mis riñones se restauran en paz». Además, le di una instrucción que lo desconcertó. Cada vez que despierte a las 3 de la mañana con miedo, en lugar de quedarse en la cama rumiando catástrofes, levántese. Ponga los pies en el suelo frío, sienta la solidez del piso sosteniéndolo, y diga en voz alta: «Estoy aquí, estoy vivo, hoy todo está bien». Las primeras semanas fueron difíciles. Heinrich despertaba cada noche, a veces 2 o 3 veces, pero hacía el ejercicio. Ponía los pies en el suelo, decía las palabras, y lentamente algo comenzó a cambiar. En la 4ª semana, durmió 5 horas seguidas por primera vez en una década. Lloró esa mañana sin saber por qué. Le dije que sus riñones estaban soltando años de tensión acumulada. En la 8ª semana,
Sus niveles de creatinina habían mejorado lo suficiente para reducir la diálisis a 2 veces por semana. En el cuarto mes, a 1 vez por semana. Al año, sus riñones funcionaban lo suficientemente bien para suspender la diálisis por completo. Heinrich Müller vivió hasta los 84 años. Nunca perdió sus fábricas. Pero más importante aún, dejó de vivir temiendo perderlas. Aprendió algo que transformó sus últimas 3 décadas. El miedo al futuro roba la vida del presente, y los riñones llevan la cuenta de cada día que pasas temiendo en lugar de viviendo. Esta es la tercera ley del mapa prohibido. Los riñones guardan el miedo que no enfrentas, cada terror nocturno, cada pánico al futuro, cada inseguridad existencial se almacena en estos órganos hasta que colapsan bajo el peso de amenazas que quizás nunca lleguen. Si tu espalda baja duele sin razón, si tu energía vital se ha agotado, si tus riñones dan señales de alarma, no busques solo en tu cuerpo, busca en tus miedos. Pregúntate de qué has estado huyendo. Pregúntate qué catástrofe imaginaria te ha robado el sueño. Tus riñones no te piden que no sientas miedo. Te piden que dejes de vivir en él. Capítulo 4. El corazón. El órgano que guarda el amor herido. 8 de marzo de 1959. Elena Vázquez tenía 45 años y el corazón de una mujer de 80. Arritmias constantes, presión arterial errática, 2 infartos en los últimos 3 años. Los cardiólogos estaban desconcertados porque Elena no tenía ninguno de los factores de riesgo clásicos. No fumaba, no bebía, hacía ejercicio. Su colesterol era normal, sus arterias estaban limpias. Es como si su corazón simplemente hubiera decidido dejar de funcionar correctamente, me dijo el especialista que la refirió. No encontramos ninguna causa física. Cuando Elena entró a mi consultorio, lo primero que noté fue cómo caminaba. Encorvada, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera protegiendo algo, o escondiéndolo. Me senté frente a ella y le hice la pregunta que nadie le había hecho. Señora Vázquez, ¿cuándo fue la última vez que dejó que alguien la amara? Su reacción fue como si la hubiera golpeado. Retrocedió en la silla. Sus ojos se humedecieron instantáneamente. Y entonces, con una voz que apenas era un hilo, me contó la historia que había guardado durante 22 años. Mi esposo, Eduardo, fue el amor de mi vida. Nos casamos cuando yo tenía 19 años. Éramos felices, tan felices que me daba miedo. Y entonces, un día, llegué a casa temprano y lo encontré con otra mujer, en nuestra cama, en nuestro hogar. Se detuvo, respiró hondo, continuó. Me divorcié, nunca volví a confiar en nadie, nunca volví a dejar que nadie se acercara. Construí un muro alrededor de mi corazón y juré que nadie volvería a atravesarlo. 22 años. Durante 22 años, Elena había vivido con el corazón cerrado. Había rechazado pretendientes, había mantenido distancia con amigos, había evitado cualquier situación donde pudiera volver a ser vulnerable. Creía que estaba protegiéndose. En realidad, estaba asfixiando el órgano que más necesita dar y recibir amor para funcionar. Lo que voy a revelarte es algo que los poetas siempre supieron y que la ciencia está comenzando a confirmar. El corazón no es solo una bomba mecánica, es un órgano emocional. Tiene su propia red neuronal, más de 40.000 neuronas que se comunican directamente con el cerebro. Los investigadores del Instituto HeartMath lo llaman el cerebro del corazón, y este cerebro cardíaco responde profundamente al amor. Cuando amas y te sientes amado, el corazón entra en un estado llamado coherencia cardíaca. Los latidos se vuelven rítmicos, armoniosos, eficientes. La presión se regula naturalmente. El sistema inmune se fortalece. Todo el cuerpo funciona mejor. Pero cuando el corazón se cierra, cuando decides que nunca más vas a amar para no volver a sufrir,
ocurre lo opuesto. El corazón entra en incoherencia. Los latidos se vuelven erráticos. La presión oscila sin control. Las arterias se inflaman. El órgano diseñado para amar comienza a enfermarse porque le has negado su función más esencial. Los antiguos egipcios creían que el corazón era el centro del alma. Los chinos lo llamaban el emperador del cuerpo, el órgano que gobierna no solo la sangre, sino la alegría de vivir. Sabían que un corazón sin amor es un corazón que se marchita, sin importar cuánto ejercicio hagas o cuán limpia esté tu dieta. Elena no había tenido un corazón enfermo durante 22 años. Había tenido un corazón encarcelado, y la prisión lo estaba matando. Le expliqué que Eduardo no le había roto el corazón. Ella misma lo había hecho, cerrándolo durante más de 2 décadas. La traición de Eduardo fue un evento de un día. La decisión de nunca más amar fue un evento de 22 años. Su corazón no estaba pagando el precio de la infidelidad. Estaba pagando el precio del aislamiento autoimpuesto. Pero si vuelvo a abrir mi corazón, pueden volver a herirme, dijo con miedo genuino. Es verdad, respondí, pero ya está herido de soledad, está herido de silencio, está herido de todos los abrazos que rechazó, de todas las palabras de amor que no permitió escuchar, de toda la vida que se negó a vivir por miedo a sentir dolor. Le enseñé entonces el protocolo de apertura cardíaca. Era más sutil que los anteriores, pero igual de poderoso. Cada mañana, Elena debía colocar ambas manos sobre su corazón y respirar profundamente sintiendo el latido bajo sus palmas. Debía visualizar su corazón como una flor cerrada que, con cada respiración, comenzaba lentamente a abrir sus pétalos. Mientras hacía esto, debía repetir estas palabras. Mi corazón es fuerte, mi corazón está a salvo, merezco amar y ser amada. Abro mi corazón a la vida. Lo que pasó ya no vive aquí. Además, le di una tarea que la aterró. Cada semana haga algo que la haga vulnerable. Acepte una invitación que normalmente rechazaría. Diga, te quiero a alguien que le importe. Deje que alguien la ayude sin resistirse. Pequeños actos de apertura que le recuerden a su corazón que abrirse no significa morir. Las primeras semanas, Elena lloró cada vez que hacía el ejercicio. Lágrimas antiguas que habían estado esperando 22 años para salir. Le dije que dejara que fluyeran. Cada lágrima era óxido cayendo de las bisagras de un corazón que había permanecido cerrado demasiado tiempo. En el segundo mes, Elena aceptó una invitación a cenar con una amiga que había mantenido a distancia durante años. Fue la primera vez en décadas que se permitió disfrutar una conversación íntima. Dijo que se sintió extraña, expuesta, pero también viva. En el cuarto mes, sus arritmias habían disminuido dramáticamente. En el sexto mes, su cardiólogo redujo su medicación a la mitad. Al año, su corazón latía con la regularidad de una mujer sana. Elena Vázquez vivió hasta los 79 años. Nunca se volvió a casar, pero aprendió algo más valioso que el matrimonio. Aprendió que el corazón no se protege cerrándolo. Se protege manteniéndolo lo suficientemente abierto para que la vida pueda fluir a través de él. Esta es la cuarta ley del mapa prohibido. El corazón guarda el amor que no te permites dar ni recibir. Cada vez que rechazas la conexión humana para protegerte del dolor, tu corazón paga el precio. Fue diseñado para amar. Negárselo es condenarlo a muerte lenta. Si tu corazón late errático, si tu presión no se estabiliza, si los cardiólogos no encuentran causa física, mira tu vida emocional. Pregúntate a quién has cerrado la puerta. Pregúntate cuánto amor has rechazado por miedo. Tu corazón no te pide que seas imprudente. Solo te pide que le permitas hacer aquello para lo que fue creado. Amar. Capítulo 5. El estómago, el órgano que guarda la ansiedad.
22 de noviembre de 1961. Daniel Ortega tenía 34 años y el estómago de un hombre que ha tragado ácido durante décadas. 3 úlceras sangrantes, gastritis crónica severa, reflujo que lo despertaba cada noche ahogándose en su propio ácido. Había visitado a 7 gastroenterólogos en 3 años. Todos le daban el mismo consejo: dieta blanda, antiácidos, evitar el estrés. Pero Daniel seguía empeorando. Había eliminado el café, el alcohol, los picantes, los cítricos. Comía como un monje, y aún así, su estómago seguía devorándose a sí mismo desde dentro. Cuando lo recibí en mi consultorio, lo primero que noté fueron sus manos. No podían quedarse quietas. Tamborileaban sobre la mesa, se frotaban entre sí, ajustaban su corbata, tocaban su rostro. Era un hombre en movimiento perpetuo, incluso sentado. «Señor Ortega», le pregunté, «¿cuándo fue la última vez que su mente estuvo en silencio?» Me miró confundido. «¿Silencio? No entiendo la pregunta». «¿Cuándo fue la última vez que no estaba pensando en lo que podría salir mal? ¿En lo que tiene que hacer mañana? ¿En los problemas que podrían aparecer? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente estuvo presente, sin anticipar desastres?» Su rostro palideció. Se quedó en silencio durante casi un minuto. Finalmente habló. «No recuerdo, quizás nunca. Desde que tengo memoria, mi mente no para. Siempre hay algo que resolver, algo que prever, algo que podría fallar. Mi esposa dice que incluso cuando duermo, murmuro listas de pendientes». Daniel era lo que hoy llamaríamos un ansioso crónico, pero en aquella época no existía ese término. Lo que sí existía era un estómago destrozado que estaba gritando lo que su boca no sabía expresar. Su mente vivía en el futuro, anticipando catástrofes, y su estómago pagaba el precio en el presente. Lo que voy a revelarte es algo que los antiguos sanadores de todas las culturas comprendían perfectamente. El estómago no solo digiere comida, digiere experiencias, digiere emociones, digiere la vida misma. Y cuando vives en estado de ansiedad permanente, le estás pidiendo a tu estómago que digiera un veneno que nunca para de llegar. Los médicos de la antigua China llamaban al estómago el granero central, el órgano encargado de transformar lo que entra en energía utilizable. Pero también enseñaban que la preocupación excesiva daña el estómago y el bazo. Cuando la mente no descansa, el estómago tampoco puede descansar. Cuando rumias pensamientos obsesivamente, tu estómago rumia ácido obsesivamente. La ciencia moderna ha confirmado esta conexión con precisión asombrosa. Tu intestino tiene más de 500 millones de neuronas. Produce el 95% de la serotonina de tu cuerpo, el neurotransmisor del bienestar. Los científicos lo llaman el segundo cerebro, y este segundo cerebro está en comunicación constante con el primero a través del nervio vago. Cuando tu mente está ansiosa, envía señales de alarma al estómago. El estómago responde produciendo más ácido, preparándose para una emergencia que nunca llega. La digestión se detiene porque el cuerpo cree que no es momento de digerir, es momento de sobrevivir, y si esta alarma nunca se apaga, el estómago se destruye a sí mismo tratando de responder a una emergencia imaginaria. Daniel no tenía un problema de estómago, tenía un problema de mente. Su estómago era la víctima, no el origen, y ninguna dieta blanda del mundo iba a curarlo mientras su cerebro siguiera enviando señales de pánico 24 horas al día. Le expliqué esto con toda la claridad que pude. Su estómago está funcionando perfectamente, señor Ortega. Está haciendo exactamente lo que su mente le ordena. Usted le dice que hay peligro constante, y él produce ácido constante para enfrentarlo. El problema no es su estómago, es el mensaje que usted le envía. «Pero no puedo evitar preocuparme», respondió con frustración. «Así soy, así he sido siempre». «No así nació», le corregí.
Así aprendió a ser, y lo que se aprende puede desaprenderse. Le enseñé entonces el protocolo de digestión consciente. Era radicalmente diferente a cualquier tratamiento que hubiera recibido. Antes de cada comida, Daniel debía detenerse, cerrar los ojos, tomar 5 respiraciones profundas y repetir mentalmente: este momento es seguro, este alimento me nutre, mi estómago sabe digerir, confío en mi cuerpo, suelto la necesidad de controlar lo que aún no ha pasado. Solo entonces podía comenzar a comer, lentamente, masticando cada bocado 20 veces, sin leer el periódico, sin pensar en pendientes, presente únicamente en el acto de alimentarse. Además, le prescribí algo que ningún médico le había recetado: 15 minutos de silencio mental cada mañana. No meditación complicada, solo sentarse, respirar, y cada vez que un pensamiento de preocupación apareciera, decir mentalmente la palabra «después» y volver a la respiración. No luchar contra los pensamientos, solo posponerlos. Las primeras semanas fueron tortura para Daniel. Su mente se rebelaba contra el silencio como un adicto contra la abstinencia, pero persistió. En la tercera semana notó algo extraño. Pudo comer una naranja sin sentir ardor. Primera vez en años. En la sexta semana, las úlceras comenzaron a cicatrizar. Su gastroenterólogo no podía explicarlo. En el tercer mes, Daniel me llamó llorando. Anoche dormí 6 horas seguidas, sin despertarme, sin ahogarme. Había olvidado lo que era eso. Al año, su estómago funcionaba normalmente. Seguía siendo un hombre precavido, pero ya no vivía secuestrado por la ansiedad. Había aprendido algo que transformó su vida. La mente puede ser entrenada. El futuro no puede controlarse. Y el estómago necesita paz para digerir, no solo comida blanda. Daniel Ortega vivió hasta los 81 años con un sistema digestivo que sus médicos calificaban de excelente para su edad. Esta es la quinta ley del mapa prohibido. El estómago guarda la ansiedad que no puedes soltar. Cada preocupación obsesiva es ácido extra que tu estómago produce sin necesidad. Cada futuro catastrófico que imaginas es una úlcera en formación. Si tu digestión es un caos, no mires solo lo que comes, mira lo que piensas. Pregúntate cuántas horas al día pasa tu mente en un futuro que aún no existe. Pregúntate cuánta paz le niegas a tu estómago mientras alimentas tu ansiedad. Tu estómago sabe digerir, solo necesita que dejes de enviarle alarmas falsas. Capítulo 6. El intestino, el órgano que guarda lo que no sueltas. 5 de abril de 1963. Beatriz Herrera llevaba 15 años luchando contra su propio cuerpo. Estreñimiento crónico severo. Había semanas enteras en que no podía evacuar. Había probado todo: laxantes que ya no funcionaban, enemas que le causaban dolor insoportable, dietas con fibra que solo empeoraban la hinchazón, 3 colonoscopías que no revelaban nada anormal. Su intestino está perfectamente sano, le habían dicho los médicos. Estructuralmente no hay ningún problema. Pero si su intestino estaba sano, ¿por qué se negaba a funcionar? Cuando Beatriz entró a mi consultorio, caminaba con dificultad. Su abdomen estaba tan distendido que parecía embarazada de 6 meses. Su rostro reflejaba años de vergüenza, frustración y dolor silencioso. «Señora Herrera», le pregunté después de escuchar su historia, «¿qué es lo que no puede soltar en su vida?». Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Soltar? No entiendo qué tiene que ver eso con mi intestino». «Tiene que ver todo», respondí. «El intestino es el órgano de soltar. Su única función es dejar ir lo que el cuerpo ya no necesita. Cuando el intestino se bloquea sin causa física, es porque algo en su vida se ha bloqueado primero. Algo que usted se aferra a retener, aunque debería haber soltado hace mucho tiempo». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
y entonces salió la historia que había estado reteniendo casi tanto tiempo como sus intestinos. Mi hijo, Alejandro, se fue de casa hace 15 años, tenía 18 años y quería estudiar arte en Madrid. Yo me opuse, le dije cosas terribles, que si se iba no volviera, que estaba muerto para mí. Se fue de todos modos. No he hablado con él desde entonces. No sé dónde vive. No sé si tiene hijos. No sé si está vivo. 15 años. Exactamente el tiempo que llevaba con estreñimiento crónico. No era coincidencia. Nunca lo es. Beatriz había expulsado a su hijo de su vida con palabras de las que se arrepintió inmediatamente, pero su orgullo le había impedido buscarlo, disculparse, reconectarse, y su cuerpo había reflejado esa retención emocional con una retención física. Se aferraba a su posición, a su orgullo, a su dolor, y su intestino se aferraba a todo lo que debería haber soltado. Lo que voy a revelarte es conocimiento que los sanadores de todas las culturas han comprendido durante milenios. El intestino es el espejo de nuestra capacidad de fluir con la vida, de tomar lo que nos nutre y soltar lo que ya no sirve, de dejar ir el pasado para hacer espacio al presente. Los médicos de la antigua China llamaban al intestino grueso el oficial de eliminación, el ministro encargado de liberar lo que ya cumplió su función. Enseñaban que el estreñimiento crónico no es solo un problema físico, es una señal de que la persona se aferra a viejas heridas, resentimientos antiguos, situaciones que deberían haber quedado atrás hace años. La ciencia moderna confirma esta conexión de manera asombrosa. El intestino tiene su propio sistema nervioso, con más neuronas que la médula espinal. Responde directamente al estrés emocional. Cuando sientes que no puedes soltar algo emocionalmente, tu sistema nervioso envía señales que literalmente paralizan el movimiento intestinal. El cuerpo hace físico lo que la mente hace emocionalmente. Beatriz no tenía un problema de fibra ni de laxantes. Tenía un problema de soltar. Su cuerpo estaba reteniendo materia porque su corazón estaba reteniendo dolor. Su intestino estaba bloqueado porque su orgullo estaba bloqueado. Le expliqué esto con toda la compasión que pude. Su intestino está haciendo exactamente lo que usted le ha enseñado a hacer durante 15 años. Retener, aferrarse, no soltar nada. Y seguirá haciéndolo hasta que usted le muestre que es seguro dejar ir. «Pero no sé cómo encontrar a mi hijo», dijo llorando. «No sé si quiere verme. Quizás no lo encuentre. Quizás él no quiera contacto. Pero eso no importa para su intestino. Lo que su intestino necesita es que usted suelte internamente. Que perdone. Que deje de cargar con 15 años de culpa y arrepentimiento. Que abra la mano que ha mantenido cerrada en un puño durante tanto tiempo». Le enseñé entonces el protocolo de liberación intestinal. Era profundamente simbólico, pero increíblemente efectivo. Cada mañana, Beatriz debía escribir en un papel algo que necesitaba soltar. Podía ser la culpa por las palabras que dijo, el orgullo que le impidió disculparse, el miedo a ser rechazada, el dolor de los años perdidos, cualquier cosa que estuviera reteniendo. Después de escribirlo, debía leerlo en voz alta y decir, «Esto ya no me sirve. Lo suelto. Le doy permiso a mi cuerpo de dejarlo ir». Luego debía romper el papel en pedazos pequeños y tirarlo al inodoro, observando cómo el agua se lo llevaba. Mientras hacía esto, debía respirar profundamente y visualizar su intestino relajándose, abriéndose, permitiendo que todo lo estancado finalmente fluyera. Además, le di una tarea más difícil: escribir una carta a Alejandro. No tenía que enviarla, solo escribirla, decir todo lo que había callado durante 15 años, disculparse, explicar, expresar el amor que nunca había dejado de sentir. El acto de escribir era el acto de soltar. Las primeras semanas, Beatriz
Lloró cada mañana durante el ritual. 15 años de dolor represado comenzaron a moverse, y con el dolor comenzó a moverse su intestino. En la tercera semana, evacuó naturalmente por primera vez en meses, sin laxantes, sin dolor. En la segunda mes, su regularidad había mejorado dramáticamente. Su abdomen se había deshinchado. Su rostro había cambiado. En el tercer mes, hizo algo que no había planeado. Envió la carta. La envió a la última dirección que tenía de Alejandro, sin saber si llegaría. 3 semanas después, recibió una llamada. Era su hijo. No voy a decir que la reconciliación fue fácil. No lo fue. Pero ocurrió. Y el intestino de Beatriz, ese órgano que había reflejado fielmente su incapacidad de soltar, floreció cuando ella finalmente abrió la mano. Beatriz vivió hasta los 88 años. Su sistema digestivo funcionó normalmente durante sus últimas 3 décadas, y su relación con Alejandro se convirtió en una de las bendiciones más grandes de su vida. Esta es la sexta ley del mapa prohibido. El intestino guarda todo lo que te niegas a soltar. Cada resentimiento que retienes, cada situación que no liberas, cada pasado que no dejas ir, se refleja en un órgano que fue diseñado para una sola cosa: dejar ir. Si tu intestino está bloqueado, pregúntate qué más está bloqueado en tu vida. ¿A qué te aferras que deberías haber soltado hace años? ¿Qué conversación no has tenido? ¿Qué perdón no has dado ni pedido? Tu intestino no te pide perfección, solo te pide que abras la mano. Capítulo 7. El páncreas. El órgano que guarda la amargura. 19 de agosto de 1965. Francisco Delgado era un hombre que había dejado de saborear la vida. A sus 56 años, había acumulado una fortuna considerable como importador de telas, pero su rostro no mostraba ni un rastro de satisfacción. Cuando entró a mi consultorio, lo primero que noté fue su expresión. Tenía el ceño permanentemente fruncido, las comisuras de los labios hacia abajo, los ojos de alguien que mira el mundo buscando defectos. Su diagnóstico era diabetes tipo 2 severa. Su páncreas había dejado de producir insulina suficiente. Los médicos le habían dicho que era genético, que era cuestión de edad, que tendría que inyectarse insulina el resto de su vida. Pero algo en su historia no encajaba con una simple predisposición genética. Señor Delgado, le pregunté después de revisar su expediente, ¿cuándo fue la última vez que algo le pareció dulce? No hablo de comida, hablo de la vida. Me miró con desprecio apenas disimulado. ¿Dulce? La vida no es dulce, doctor. La vida es una estafa. Trabajas toda tu vida, te sacrificas. ¿Y para qué? Para que otros disfruten lo que tú construiste, para que la gente te decepcione, para que nada salga como esperabas. Ahí estaba, la amargura, tan espesa que casi podía saborearse en el aire. Le pedí que me contara más, y entonces emergió la historia que su páncreas había estado cargando durante años. Tuve un socio, Bernardo. Éramos amigos desde la infancia. Construimos el negocio juntos desde cero. Hace 12 años descubrí que me había estado robando. Durante años, desviaba dinero a cuentas personales. Cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Se rió en mi cara y dijo que yo era demasiado ingenuo para los negocios. Francisco había ganado la batalla legal. Recuperó su empresa y Bernardo terminó en la ruina. Pero la victoria no le trajo paz, le trajo algo peor. Le trajo la certeza de que el mundo era un lugar hostil donde todos querían aprovecharse de él. Desde entonces no había confiado en nadie, no había disfrutado nada. Cada logro le sabía a cenizas, cada relación estaba contaminada por la sospecha. Gané todo y no disfruto nada, admitió con una mueca que pretendía ser sonrisa. Mi esposa dice que soy imposible. Mis hijos me evitan. Tengo más dinero del que puedo gastar
y cada mañana despierto furioso sin saber exactamente por qué. 12 años. Durante 12 años, Francisco había marinado su existencia en amargura, y su páncreas, ese órgano responsable de regular la dulzura en la sangre, había colapsado bajo el peso de una vida donde la dulzura había sido declarada enemiga. Lo que voy a revelarte es una conexión que los antiguos sanadores comprendían intuitivamente. El páncreas es el órgano de la dulzura. No solo regula el azúcar en la sangre, refleja nuestra capacidad de experimentar y procesar las cosas dulces de la vida, la alegría, la gratitud, el placer simple de existir. Los médicos de la tradición ayurvédica de la India asociaban los problemas pancreáticos con lo que llamaban la incapacidad de digerir la dulzura. Enseñaban que cuando una persona rechaza sistemáticamente la alegría, cuando ve el mundo como un lugar amargo donde todo es decepción, el páncreas eventualmente deja de funcionar correctamente. La ciencia moderna ha encontrado conexiones asombrosas entre el estado emocional y la función pancreática. El estrés crónico y las emociones negativas sostenidas aumentan la resistencia a la insulina. La amargura constante eleva los niveles de cortisol, que a su vez interfiere con la capacidad del páncreas de regular el azúcar. El cuerpo hace literal lo que la mente hace metafórico. Francisco no había desarrollado diabetes simplemente por genética o por comer demasiado azúcar. Había desarrollado diabetes porque había eliminado toda dulzura de su experiencia vital. Su cuerpo reflejaba perfectamente lo que su mente había decidido. Si la vida no tiene nada dulce, ¿para qué necesito procesar dulzura? Le expliqué esto de la manera más directa posible. Señor Delgado, su páncreas no es el problema, es el mensajero. Le está diciendo que no puede seguir viviendo como si el mundo entero fuera su enemigo. Bernardo lo traicionó hace 12 años. Usted ha pasado 12 años traicionándose a sí mismo, negándose cualquier experiencia de alegría como castigo por haber confiado una vez. ¿Y qué propone?, preguntó con su cinismo habitual. ¿Que finja que todo es maravilloso? ¿Que sonría como un idiota mientras el mundo sigue siendo el lugar podrido que es? No le propongo que finja nada. Le propongo que considere la posibilidad de que su visión amarga no es la verdad objetiva del mundo. Es el lente que usted eligió después de una experiencia dolorosa. Y ese lente lo está matando. Le enseñé entonces el protocolo de recuperación de la dulzura. Era simple, pero para alguien como Francisco, representaba una revolución interior. Cada mañana, antes de levantarse, debía identificar 3 cosas por las que pudiera sentir genuina gratitud. No gratitud forzada, gratitud real. Podía ser algo pequeño: el sol entrando por la ventana, el café caliente, estar vivo un día más. Debía quedarse con cada una de esas cosas durante 1 minuto completo, saboreándola mentalmente como quien saborea un dulce que hace mucho no prueba. Cada noche debía escribir una cosa buena que hubiera ocurrido durante el día, una sola. Aunque el día hubiera sido difícil, debía encontrarla y escribirla. Este ejercicio obligaba a su mente a buscar dulzura en lugar de buscar amargura. Además, le prescribí algo radical para él. Una vez por semana, debía hacer algo exclusivamente por placer, no por negocio, no por obligación, por puro disfrute. Podía ser caminar por un parque, escuchar música, comer algo delicioso sin culpa. Su mente había olvidado que el placer existía. Necesitaba recordárselo. Las primeras semanas, Francisco reportó que los ejercicios le parecían ridículos, pero los hizo. A la 4ª semana, algo cambió. Me llamó desconcertado. Ayer vi a mi nieto jugar en el jardín y sentí algo que no reconocí. Tardé horas en identificarlo. Era alegría, alegría pura. No recordaba cómo se sentía. En el 3er mes, sus niveles de azúcar habían mejorado significativamente. Su médico redujo la dosis de insulina. En el 6º mes,
Francisco hizo algo que no había hecho en 12 años. Invitó a su familia a cenar sin ninguna razón especial, solo porque quería verlos. Su esposa lloró en la mesa sin poder explicar por qué. Francisco nunca dejó completamente la insulina. El daño había sido extenso, pero la redujo dramáticamente y vivió 19 años más, con una calidad de vida que jamás hubiera imaginado posible. Murió a los 75 años, rodeado de una familia que había recuperado. Esta es la séptima ley del mapa prohibido. El páncreas guarda la amargura que has dejado fermentar en tu vida. Cuando declaras que la vida no tiene nada dulce, tu cuerpo te cree y deja de procesar dulzura. La diabetes no siempre es genética. A veces es la consecuencia de años de rechazar la alegría. Tu páncreas no te pide que ignores el dolor del mundo, solo te pide que no conviertas ese dolor en una sentencia de por vida contra la dulzura. Capítulo 8. La vesícula, el órgano que guarda la indecisión. 11 de enero de 1967. Carmen Lucia Vega tenía 41 años y un dolor que la doblaba en dos. Los cálculos en su vesícula habían crecido tanto que los cirujanos insistían en operar de inmediato. Pero Carmen había rechazado la cirugía 3 veces, no por miedo al bisturí, por algo más profundo que no sabía nombrar. Cuando entró a mi consultorio, sostenía su costado derecho con ambas manos, como si intentara contener algo que amenazaba con explotar. Su rostro mostraba años de dolor, pero también algo más, una tensión particular en la mandíbula, la mirada de alguien que lleva demasiado tiempo en guerra consigo misma. «Señora Vega», le pregunté, «¿cuántas decisiones importantes tiene pendientes en su vida?» Se quedó paralizada. Nadie le había hecho esa pregunta. Los médicos solo hablaban de piedras, de bilis, de cirugía. Nadie había preguntado por las decisiones. «No sé a qué se refiere», respondió, pero su cuerpo la traicionó. Sus hombros se tensaron. Su respiración se volvió superficial. «Permítame reformular. ¿Qué decisión ha estado evitando durante años? ¿Qué encrucijada tiene congelada porque no se atreve a elegir un camino?» Entonces las lágrimas comenzaron a caer, y con ellas la verdad. «Mi matrimonio. Llevo 18 años casada con un hombre que no amo. Lo supe desde el primer año. Pero teníamos hijos, teníamos compromisos, todos esperaban que funcionara. Cada día me despierto pensando que debería irme, y cada día me convenzo de quedarme un día más. 18 años de un día más». 18 años. Durante 18 años, Carmen había vivido suspendida entre dos opciones, sin elegir ninguna: quedarse o irse. Cada mañana enfrentaba la misma decisión y cada mañana la posponía. Su vida entera se había convertido en un limbo de indecisión perpetua, y su vesícula había estado produciendo cálculos durante exactamente ese tiempo. Lo que voy a revelarte es algo que los antiguos sanadores comprendían profundamente. La vesícula biliar es el órgano de la decisión. Almacena la bilis, esa sustancia amarga y poderosa necesaria para digerir las grasas. Los médicos chinos la llamaban el oficial de la decisión justa, el ministro encargado de ejecutar los juicios del hígado con precisión y determinación. Cuando una persona vive en indecisión crónica, cuando evita elegir porque teme equivocarse, la vesícula lo refleja. La bilis se estanca. Lo que debería fluir se solidifica. Las piedras se forman. El órgano diseñado para actuar con determinación se llena de material petrificado, exactamente como la vida de quien no se atreve a decidir. La ciencia moderna ha encontrado correlaciones significativas entre el estrés de la indecisión y la formación de cálculos biliares. La tensión crónica altera la composición de la bilis. La ansiedad constante de vivir entre dos opciones sin elegir ninguna afecta la motilidad de la vesícula. Lo que debería vaciarse regularmente se acumula hasta convertirse en piedra. Carmen no tenía cálculos porque comiera demasiada grasa.
Tenía cálculos porque había convertido su vida en una decisión congelada. Cada día que posponía elegir, su vesícula añadía una capa más a las piedras que ahora amenazaban su vida. Le expliqué esto sin rodeos. Sus cálculos son decisiones petrificadas, señora Vega. Son 18 años de no elegir, solidificados en su cuerpo. Puede operarse y quitarlos, pero si no cambia la forma en que evita las decisiones, el patrón encontrará otra forma de manifestarse. Pero, ¿y si elijo mal?, preguntó con terror genuino. ¿Y si me voy y me arrepiento? ¿Y si me quedo y desperdicio lo que me queda de vida? Cualquier elección es mejor que ninguna elección, respondí. La indecisión no es prudencia, es parálisis, no la protege del error. La condena a un error continuo que se extiende cada día que no decide. Usted no ha evitado equivocarse. Ha estado equivocándose durante 18 años en cámara lenta. Le enseñé entonces el protocolo de liberación vesicular. No reemplazaba la cirugía que probablemente necesitaría, pero preparaba su cuerpo y su mente para un cambio más profundo. Cada mañana, Carmen debía tomar una decisión pequeña de manera inmediata. ¿Qué desayunar? ¿Qué ropa ponerse? ¿Qué camino tomar? Sin deliberar, sin sopesar opciones eternamente. Decidir y actuar. Este ejercicio entrenaba su sistema nervioso para tolerar la incertidumbre de elegir. Cada noche debía escribir una decisión pendiente y darle fecha límite. No podía haber más decisiones flotando indefinidamente. Cada una necesitaba un plazo, y cuando el plazo llegaba, debía elegir, aunque no tuviera toda la información, aunque no estuviera completamente segura. Además, debía practicar una frase cada vez que sintiera el impulso de postergar. Decido ahora, corrijo después si es necesario, pero decido ahora. Esta frase interrumpía el patrón de parálisis que había dominado su vida. Las primeras semanas fueron difíciles. Carmen descubrió cuántas decisiones pequeñas posponía cada día. Docenas. El músculo de decidir estaba completamente atrofiado, pero lo ejercitó, cada día un poco más. En la cuarta semana, tomó una decisión que había evitado durante años. Habló con su esposo, le dijo la verdad, no pidió el divorcio inmediatamente, pero rompió el silencio. Dejó de flotar en el limbo. En el segundo mes, se operó. Los cirujanos extrajeron más de 40 cálculos, pero Carmen sentía que había expulsado mucho más que piedras. Había expulsado años de indecisión petrificada. Un año después, Carmen y su esposo se separaron amistosamente. Ella describió ese período como el más doloroso y liberador de su vida. Finalmente había elegido, y aunque dolió, el dolor de decidir fue infinitamente menor que 18 años de no hacerlo. Carmen vivió hasta los 83 años. Nunca volvió a formar cálculos, y cada vez que sentía la tentación de postergar una decisión, recordaba el precio que había pagado por 18 años de no elegir. Esta es la octava ley del mapa prohibido. La vesícula guarda las decisiones que no tomas. Cada encrucijada que congelas, cada elección que postergas indefinidamente, se convierte en piedra dentro de ti. Tu cuerpo no puede vivir en limbo perpetuo. Si tienes problemas de vesícula, pregúntate qué decisión llevas años evitando. ¿Qué bifurcación has congelado? ¿Qué elección te aterra tanto que prefieres el dolor de no decidir? Tu vesícula no te pide que seas infalible, solo te pide que elijas. Capítulo 9. La tiroides. El órgano que guarda la expresión reprimida, 28 de mayo de 1969. Sofía Montero había sido una de las cantantes más prometedoras de Viena. A los 25 años llenaba teatros. A los 30, su voz comenzó a fallar sin explicación. A los 36, cuando llegó a mi consultorio, no podía sostener una nota por más de 3 segundos. Los especialistas habían encontrado el problema: hipotiroidismo severo. Su tiroides estaba prácticamente apagada, pero ningún tratamiento hormonal había restaurado su voz.
Los medicamentos regulaban sus niveles en sangre, pero su garganta seguía cerrada. Algo más profundo que las hormonas estaba bloqueando su instrumento. Cuando la vi por primera vez, lo que más me impactó fue su postura. Hombros hundidos, cabeza inclinada hacia abajo, manos que cubrían su garganta constantemente, como si protegiera algo, o como si escondiera algo. «Señora Montero», le pregunté, «¿cuándo dejó de decir lo que realmente pensaba?» Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esperaba preguntas sobre su dieta, su medicación, su historial familiar, no sobre su verdad silenciada. «No entiendo la pregunta», respondió con voz apenas audible. «Su tiroides está en su garganta. Es el órgano que regula cómo expresa su energía vital al mundo. Cuando una persona reprime sistemáticamente lo que necesita decir, la tiroides eventualmente se apaga. ¿Qué ha estado callando?» El silencio que siguió duró casi 2 minutos. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Todo. He callado todo. Mi esposo decidió hace 6 años que mi carrera había terminado, que era hora de ser esposa y madre a tiempo completo, que cantar era vanidad, que una mujer decente no exhibe su voz en escenarios. Y yo dejé de discutir, dejé de defenderme, dejé de cantar incluso en casa, dejé de hablar de lo que quería, dejé de decir que no estaba de acuerdo. Me callé. 6 años. Durante 6 años, Sofía había silenciado no solo su voz cantada, sino su voz vital. Había dejado de expresar desacuerdo, deseo, opinión, necesidad. Se había convertido en un eco de lo que otros esperaban de ella. Y su tiroides, ese órgano que gobierna la expresión de la energía vital, se había apagado en respuesta. Lo que voy a revelarte es algo que los antiguos sanadores de la India comprendían profundamente. La tiroides está ubicada en el 5.º chakra, el centro energético de la expresión, la comunicación y la verdad personal. Cuando este centro se bloquea por represión crónica, la tiroides física sufre las consecuencias. Los médicos ayurvédicos trataban los problemas de tiroides no solo con hierbas, sino con prácticas de expresión, cantar, hablar la verdad, decir lo que el alma necesitaba comunicar. Entendían que la garganta es el puente entre el corazón y el mundo, y cuando ese puente se cierra, todo el sistema se desequilibra. La ciencia moderna ha confirmado conexiones sorprendentes. El estrés de la represión emocional crónica afecta directamente la función tiroidea. Las personas que sistemáticamente callan sus necesidades y opiniones tienen mayor incidencia de problemas tiroideos. El cuerpo hace literal lo que la psique hace simbólico. Si cierras tu voz interna, el órgano de la voz se cierra también. Sofía no tenía simplemente una tiroides enferma, tenía una verdad encarcelada. Su cuerpo había dejado de producir la hormona de la expresión, porque ella había dejado de expresarse. Era una coherencia terrible pero perfecta. Le expliqué esto con cuidado, pero sin ambigüedad. Sus cuerdas vocales funcionan, su tiroides puede recuperarse, pero ninguna hormona sintética reemplazará lo que usted necesita hacer. Necesita volver a hablar, no solo sonidos, verdades. Las verdades que ha callado durante 6 años están atascadas en su garganta, y hasta que no salgan, su tiroides no tiene razón para despertar. Pero si hablo, si digo lo que pienso, mi matrimonio... No terminó la frase. ¿Su matrimonio qué? ¿Terminará? Quizás. O quizás se transformará. No lo sabrá hasta que hable. Lo que sí sabe es el precio de seguir callada. Lo está pagando con su salud, con su voz, con su identidad. ¿Vale la pena ese silencio? Le enseñé entonces el protocolo de liberación tiroidea. Era profundamente confrontador para alguien que había construido su supervivencia sobre el silencio. Cada mañana, Sofía debía pararse frente al espejo y hablar durante 5 minutos. No importaba qué dijera. Podía ser lo que sentía, lo que pensaba, lo que quería. Podía ser rabia, tristeza, deseo,
frustración. El contenido era secundario. Lo primario era que su garganta volviera a vibrar con verdad. Cada día debía expresar al menos una opinión genuina a otra persona. No confrontación agresiva, simplemente su perspectiva real. Prefiero esto. No estoy de acuerdo. Necesito algo diferente. Frases simples que ella había eliminado de su vocabulario. Una vez por semana debía cantar, sola, en su habitación. No importaba cómo sonara. El acto de cantar era el acto de reclamar su instrumento, de recordarle a su cuerpo que la expresión era segura. Las primeras semanas fueron aterradoras. Sofía descubrió cuánta ira había acumulado, cuántas palabras no dichas se habían convertido en un nudo en su garganta. Las primeras veces que cantó sola, lloró más que cantó. Pero siguió adelante. En la cuarta semana, tuvo la primera conversación honesta con su esposo en años. Le dijo que extrañaba cantar, que sentía que una parte de ella había muerto. Él reaccionó con sorpresa, luego con resistencia, luego con algo inesperado. Escuchó. En el segundo mes, sus niveles tiroideos comenzaron a mejorar sin aumentar la medicación. Su endocrinólogo no tenía explicación. En el cuarto mes, Sofía cantó en público por primera vez en 6 años. Fue en una pequeña reunión familiar. Su voz no era la de antes. Era más ronca, más frágil, pero estaba ahí. Había regresado. Un año después, su tiroides funcionaba casi normalmente con medicación mínima. Su matrimonio había cambiado profundamente. No porque su esposo se transformara mágicamente, sino porque ella había dejado de desaparecer. Sofía nunca volvió a los grandes escenarios, pero cantó hasta los 82 años en coros, en reuniones, en su propia casa. Y cada nota era un recordatorio de lo que había aprendido, que la voz callada cobra su precio, que el silencio autoimpuesto es una forma lenta de morir, que la tiroides es el órgano que mide cuánta verdad te permites expresar. Esta es la 9ª ley del mapa prohibido. La tiroides guarda todo lo que no te atreves a decir. Cada opinión silenciada, cada necesidad callada, cada verdad tragada, se acumula en el órgano de la expresión hasta que éste se apaga. Si tu tiroides está fallando, pregúntate qué has dejado de decir, qué verdad has enterrado para mantener la paz, qué voz has sacrificado para ser aceptada. Tu tiroides no te pide que grites ni que pelees, solo te pide que no desaparezcas. Capítulo 10. La piel, el órgano que guarda los límites violados. 3 de diciembre de 1971. Marta Elizondo tenía 33 años y una piel que parecía estar en guerra consigo misma. Psoriasis severa cubría más del 60% de su cuerpo. Placas rojas, escamosas, que sangraban al menor roce. Había probado todo. Corticoides que funcionaban por semanas y luego dejaban de hacer efecto. Tratamientos de luz que quemaban sin curar. Dietas de eliminación que no eliminaban nada. Los dermatólogos la habían catalogado como caso resistente. Le dijeron que tendría que aprender a vivir con su condición, que la psoriasis era autoinmune, genética, incurable, que su cuerpo había decidido atacarse a sí mismo y nadie sabía por qué. Cuando entró a mi consultorio, lo hizo cubierta de pies a cabeza a pesar del calor, mangas largas, cuello alto, guantes. Solo su rostro quedaba expuesto, y aún ahí se veían las marcas de la enfermedad que la consumía. «Señora Elizondo», le pregunté suavemente, «¿quién ha estado cruzando sus límites?» Se quedó inmóvil, como si la hubiera tocado con electricidad. «¿Mis límites?», repitió con voz temblorosa. «La piel es su frontera con el mundo. Es donde usted termina y los demás comienzan. Cuando la piel enferma de esta manera, a menudo refleja límites que han sido violados repetidamente, fronteras que no ha podido defender. ¿Quién ha estado entrando donde no debería?» El silencio se extendió durante un minuto eterno.
Luego comenzó a llorar, y entre sollozos emergió la historia que su piel había estado gritando durante años. Mi madre vive con nosotros desde que me casé. Entra a mi habitación sin tocar, lee mi correspondencia, critica cómo crío a mis hijos, cómo cocino, cómo visto, cómo hablo. Cada día encuentra algo que estoy haciendo mal. Mi esposo dice que debo ser paciente, que es una anciana, que no puedo echarla. Llevo 11 años sin un espacio que sea solo mío. 11 años sin poder cerrar una puerta. 11 años. Exactamente el tiempo que llevaba con psoriasis. Marta no tenía una enfermedad genética misteriosa. Tenía límites sistemáticamente violados que su cuerpo había convertido en una frontera inflamada y visible. Su piel estaba haciendo lo que ella no se atrevía a hacer. Estaba diciendo no. Estaba gritando basta. Estaba creando una barrera dolorosa porque Marta no había podido crear una barrera saludable. Lo que voy a revelarte es conocimiento que los sanadores antiguos comprendían intuitivamente. La piel no es solo un órgano físico, es el límite energético entre tu mundo interior y el exterior. Cada centímetro de piel es una declaración de dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. Los médicos de la antigua China llamaban a la piel el tercer pulmón, el órgano que respira con el mundo, pero que también lo mantiene afuera cuando es necesario. Enseñaban que los problemas de piel reflejaban problemas de límites, que cuando una persona no podía decir no con palabras, su piel comenzaba a decirlo con síntomas. La ciencia moderna ha encontrado conexiones profundas entre el estrés de los límites violados y las enfermedades cutáneas. La psoriasis, el eczema, la urticaria crónica tienen componentes emocionales bien documentados. El sistema inmune de la piel responde directamente al estrés psicológico. Cuando vives en invasión constante, tu piel entra en estado de alerta permanente, inflamándose, engrosándose, creando barreras visibles donde no existen barreras invisibles. Marta no necesitaba otra crema. Necesitaba aprender a poner límites. Su piel estaba haciendo el trabajo que ella se negaba a hacer. Y mientras no lo hiciera, ningún tratamiento sería suficiente. Le expliqué esto con toda la compasión que pude. Su piel no la está atacando. La está protegiendo de la única manera que sabe. Está creando una armadura porque usted no ha podido crear distancia. Está gritando lo que usted no se permite decir. Hasta que no aprenda a establecer límites con palabras, su piel seguirá estableciéndolos con lesiones. «Pero no puedo echar a mi madre», dijo desesperada. «Sería cruel. Mi esposo nunca lo aceptaría. ¿Qué clase de hija haría eso?» «¿Y qué clase de hija está siendo ahora? Una hija enferma, una hija que se consume, una hija que desaparece detrás de una piel que ya no reconoce. El límite no tiene que ser echarla. Puede ser una puerta que se cierra. Puede ser un horario que se respeta. Puede ser una conversación que establece qué es aceptable y qué no. El límite no es crueldad, es supervivencia». Le enseñé entonces el protocolo de restauración de límites. Era menos físico que los anteriores. Era profundamente relacional. Cada día, Marta debía practicar decir no a algo pequeño. No agresivamente. Simplemente no. No, gracias. No, ahora no. No, prefiero otra cosa. El músculo del límite estaba completamente atrofiado. Necesitaba ejercitarlo gradualmente. Cada vez que su madre cruzara un límite, en lugar de callar y absorber, Marta debía decir una frase simple. «Madre, necesito que toques antes de entrar. Madre, esa decisión la tomo yo». Sin gritar, sin pelear, solo afirmar, establecer la frontera con palabras para que la piel no tuviera que hacerlo con inflamación. Además, debía crear un espacio físico que fuera solo suyo, aunque fuera pequeño, un rincón, un armario, un lugar donde nadie pudiera entrar sin su permiso.
un territorio propio donde su piel pudiera descansar de defender fronteras inexistentes. Las primeras semanas fueron caóticas. Cada vez que Marta ponía un límite, su madre reaccionaba con indignación. Su esposo le pedía paciencia. Su propia culpa la atacaba más que las críticas externas, pero persistió. En la tercera semana, algo notable ocurrió. Puso un cerrojo en la puerta de su habitación. Su madre protestó durante días, pero la puerta permaneció cerrada cuando Marta lo necesitaba. Por primera vez en 11 años, tenía un espacio inviolable. En el segundo mes, las placas de psoriasis comenzaron a reducirse. No desaparecieron, pero dejaron de expandirse. En el cuarto mes, su dermatólogo notó algo que llamó remisión parcial inexplicable. Las lesiones en sus brazos habían sanado casi por completo. Un año después, la psoriasis cubría menos del 15% de su cuerpo. Seguía ahí. Quizás siempre estaría en alguna medida, pero había dejado de dominar su vida. Marta vivió hasta los 78 años. Su relación con su madre nunca fue fácil, pero aprendió algo que transformó sus últimas 4 décadas, que decir no es crueldad, que los límites no son muros que excluyen el amor, son fronteras que definen dónde ella existía como persona separada, y que su piel solo pudo sanar cuando ella aprendió a defender su territorio con algo más que lesiones. Esta es la 10ª ley del mapa prohibido. La piel guarda cada límite que permites que violen. Cada invasión que toleras, cada frontera que no defiendes, se manifiesta en el órgano que separa tu mundo interior del exterior. Tu piel no te ataca. Te defiende de la única forma que puede cuando tú no lo haces. Si tu piel está inflamada, pregúntate quién ha estado cruzando líneas que no debería. ¿Dónde has dejado de existir para que otros se expandan? ¿Qué límite necesitas establecer que has tenido miedo de poner? Tu piel no te pide que te aísles del mundo. Solo te pide que definas dónde terminas tú.